Adelante. Gracias, buenas tardes. Carolina Navarrete, consultora en desarrollo sustentable. Muchas felicidades, Viri y a Ray por su libro. Es, como lo dijeron ya los compañeros, es rigor científico, pero se agradece que se acerque a las masas, ¿verdad? Y 3 puntos. El primero, bueno, ojalá que tengas la oportunidad de recorrer y conocer Durango para que te des cuenta de que así no es Durango como muchas veces lo ponen en las noticias. Durango no es tierra de narcos ni nada más alacranes, sino que Durango es cultura, es tierra del cine, es tierra de los revueltas. Durango es la mayor reserva forestal del país. Durango es muchas cosas, entonces ojalá que se dé esa oportunidad. Y la segunda pregunta es, ¿qué piensas tú de la polarización? ¿Existe o no existe? ¿A qué crees que se deba? ¿Cómo lidias con ella? Porque en estos tiempos, y más en tiempos de redes sociales, y más ahora, bueno, tú nos dirás que por si la 4T, que si por causa de López Obrador, que si no, tú ya nos responderás. Incluso aunque pongas un dato oficial, tendencias históricas, salen 1001 interpretaciones de esos mismos datos. A mí me ha pasado, lo he visto. ¿Tú cómo lidias con eso? Y la tercera pregunta también es, ¿qué piensas? Ayer se dio a conocer los ganadores del Premio Nobel de Economía y justamente ellos hablan de la vez más o menos de que por qué unos países prosperan y por qué no, otros no. E incluso empezaron a surgir ahí memes y todo esto porque pusieron en uno de los libros de los autores que en algún tiempo pusieron de ejemplo de México para decir que en México no había prosperado por la cuestión institucional, de que pues aquí las instituciones son más frágiles, son más corruptas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué papel juega la economía institucional? Que bueno, eso ya está puesto en la economía institucional y no institucional desde Douglas Norton, desde Eleanor Ostrom, que fue la primera mujer que ganó el Premio Nobel de Economía, pero ahora ellos lo evidenciaron. ¿Tú qué piensas de esto? Gracias. Gracias. ¿Tomamos varias o voy una cosa? Bueno, voy a ir una por una de forma breve para que logremos tener varias intervenciones. Yo no pienso que México es un país polarizado. Creo que a lo mejor habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero lo que los datos muestran es que de hecho México es un país muy unificado. Es un país al que le gusta un partido, nos guste o no, pero está unificado detrás de ese partido. Y es un país que se percibe y se concibe a sí mismo como un país de centro. A los mexicanos no les gustan los extremos, ni les gusta decir que son de izquierda, ni les gusta decir que son de derecha, a todos les gusta decir que son de centro. Y todos se identifican con ya sea el centro derecha, el centro centro, el centro izquierda, ahí habitamos, ahí convivimos. Siento que parte de la razón por la cual se siente que estamos polarizados, aun si de facto no lo estamos, es por el fenómeno de las redes sociales y por el fenómeno de que hoy tenemos muchas más personas con micrófono de las que teníamos antes. Entonces hoy en redes sociales se puede escuchar de todo, a quien sea, en YouTube se puede escuchar a muchísima gente independientemente de las televisoras que tradicionalmente pues dictaban que era viable escuchar y que no. Entonces realmente lo que llamamos polarización, yo diría que más bien es una diversificación de las voces a la que no estamos acostumbrados, porque solíamos solamente escuchar a gente similar a nosotros, a gente de nuestra familia, a gente de nuestra comunidad, o un contenido mediático muy pulido, que estaba dictado por las directrices de las propias televisoras y de las propias radiodifusoras. Entonces, en realidad lo que tenemos es una, digamos, mayor diversidad, pienso yo. Y a veces lo que llamamos polarización son voces que estaban silenciadas, pero que debían ser escuchadas. Por ejemplo, hay quien dice que el feminismo polariza. Pues sí, a lo mejor así se siente cuando tú no quieres escuchar a las voces de las mujeres, cuando tú no quieres escuchar a tu esposa demandándote que los gastos de la casa se dividan en partes iguales, cuando tú, pues sí, eso se siente como que nos polarizan, se siente como
¿sabes? Como una agresión hacia tu persona, pero en realidad es solamente que se le dio voz ahora a un grupo que antes no lo tenía. Y así hay muchos casos, ¿no? de voces que antes no existían, sobre todo porque nuestro proceso democratizador, México se democratizó con países muy pro empresa y muy pro élite y muy pro negocio, entonces había un tabú en hablar en contra de esos temas. O sea, hace 10 años yo creo que mi libro no se hubiera podido publicar. Yo creo que esa es la realidad de nuestro país. Entonces, mi trabajo polariza, no, mi trabajo, qué bueno que se escuche. Habrá quien se sienta pues agredido porque está ella hablando de estas cosas, si yo hace 20 años me enseñaron otra cosa en la escuela, ¿no? Habrá quien se sienta así, pero esa diversidad de voces es positiva. Yo dejaría de hablar de la polarización y empezaría a hablar más de un país diverso. Diverso, aún si está políticamente homologado bajo una sola tendencia política. Y sobre el tema del premio Nobel, muy breve, básicamente lo que ellos dicen es que México es un ejemplo de instituciones extractivas, es decir, que creamos instituciones políticas y económicas que lo que hacen es darle más a los que ya tienen. Otros países crearon instituciones que lo que hacen es darle más a todos, o darle más a los que menos tienen. Pero en México nuestras instituciones como que mantuvieron el statu quo de desigualdad y se convirtieron en como un brazo de la extracción de las mismas élites, ¿no? Entonces, para mí el ejemplo prototípico es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nadie puede creer por qué en México, si tenemos una comisión tan supuestamente buena y demás, pues tengamos monopolios bancarios